Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a terminar el tema de los funcionalmente Hausdorff, que vimos que es un axioma de separación más fuerte que ser Urison. Comentamos que el ser funcionalmente Hausdorff no implica el ser un espacio regular. De hecho, hoy vamos a platicar un poco de ello. Terminando este tema, pasamos a estudiar a los espacios semirregulares. Justo como su nombre lo indica, los espacios semirregulares generalizan a los espacios regulares. Vamos a ver que todo espacio regular es un semirregular, pero hay espacios semirregulares, los cuales no son regulares. ¿Okay? Y el ejemplo es accesible. El ejemplo de un espacio semirregular que no es regular es accesible. Lo vamos a hacer y vamos a ver las propiedades de estos espacios. ¿Okay? Esto va a ser en esta semana. Todo el estudio de espacios semirregulares lo vamos a hacer en esta semana y en la que sigue y en lo que resta del curso vamos a estudiar los espacios conexos, toda la teoría de espacios conexos, conexidad por trayectorias, localmente conexo por trayectorias, si se puede vemos hasta arco conexo, que no es lo mismo que ser conexo por trayectorias, ahí hay una pequeña diferencia. Y bueno, vamos a ver todo eso, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en esta propiedad, la propiedad 5, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, supongamos que tenemos X alfa, tau alfa, con alfa en J, una familia de espacios topológicos, los cuales son ajenos 2 a 2. Lo que dice el teorema es que la suma topológica de los X alfa con alfa en J es funcionalmente Hausdorff, sí y solo sí, para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa, es un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Okay? O sea, la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es una propiedad aditiva. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que probar. Vamos a empezar con la demostración. Bajo tantitito, un poquito nada más, así. Vamos a hacer la ida. La ida es muy sencilla y lo que no es trivial, bueno, tan trivial, es el regreso. ¿Va? Vamos a hacer la ida. Vamos a empezar suponiendo que pues la suma topológica es un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Qué tenemos que probar? Que cada sumando es funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que para cada beta en J, X beta, tau beta, aquí tendría que decir beta, vamos a cambiarlo, tau beta, está encajado en la suma de todos los X alfa con alfa corriendo en J. Usando que la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es un invariante topológico y también es una propiedad hereditaria que se tiene. Pues se concluye de estas dos propiedades que para cada beta en J, X beta, tau beta resulta ser funcionalmente Hausdorff. Vamos a explicar esto con estos dos diagramitas. Chequen. Aquí tenemos a la suma topológica. Ajá. Esta, por hipótesis, es un espacio funcionalmente Hausdorff. Nosotros sabemos que vía la función inclusión podemos encajar a X beta, tau beta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una copia homeomorfa de X beta, tau beta. Eso para cada beta en J. Hay una copia homeomorfa de X beta, tau beta en la suma topológica. Entonces, ya que metiste a X beta en la suma topológica, pues nosotros sabemos que ser funcionalmente Hausdorff es hereditaria. Entonces, esa copia también va a ser funcionalmente Hausdorff. Y como es un invariante topológico, entonces X beta, tau beta termina siendo también funcionalmente Hausdorff. Entonces, esa implicación es inmediata, se puede decir, de estas dos propiedades, de que ser funcionalmente Hausdorff es propiedad hereditaria e invariante topológico, y ahí se acaba la prueba, ¿no? Bajo tantito, bajamos, y el regreso. A ver, ¿ahora qué vamos a suponer? Pues vamos a suponer que cada sumando es un espacio funcionalmente Hausdorff. Justo como aquí escribí, ¿no? Supongamos que para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa es un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Qué tenemos que probar? Que la suma topológica es funcionalmente Hausdorff. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezamos tomando dos puntos XY en la suma de los X alfa con alfa en J.
con la hipótesis de que X es distinto de Y. Si estos son dos elementos en la suma topológica, pues entonces deben de existir alfa 1, alfa 2 en J, tales que X alfa, X alfa, no, perdón, aquí estoy confundiendo. Deben existir alfa 1, alfa 2 en J, tales que X pertenece en X alfa 1 y Y pertenece en X alfa 2. Aquí recuerden que la suma topológica, como conjunto, ¿qué es? Como conjunto es simplemente la unión de todos los X alfa con alfa moviéndose en J. Si estamos diciendo que X y Y están en este conjunto, pues se deben encontrar en alguno de los uniendos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que estamos diciendo que existe un alfa 1 y un alfa 2 en J, tal que X está en X alfa 1 y Y está en X alfa 2. Y de aquí salen dos casos a considerar. Tenemos dos casos a considerar. ¿Cuáles son? El primero es cuando alfa 1 coincide con alfa 2. O sea, que X y Y se encuentren en el mismo uniendo. El otro caso es cuando alfa 1 es distinto de alfa 2, porque en ese caso X y Y se van a encontrar en distintos uniendos, ¿ok? Así es como vamos a dividir la prueba. Bueno, pero antes de proceder, vamos a hacer aquí un recordatorio. Recuerden que un conjunto U, subconjunto de la suma topológica, es abierto, sí y solo sí, para cada alfa en J, U intersección X alfa es abierto en X alfa, ¿ok? Y un subconjunto de la suma topológica es cerrado, sí y solo sí, para cada alfa en J, A intersección X alfa es cerrado en X alfa. O sea, para que algo sea abierto en la suma topológica, al intersectarlo con cada sumando, también debe resultar abierto del sumando correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un recordatorio, lo probamos en su momento, en topología 1, y lo vamos a ocupar ahorita. Bajo tantito. Y ahora sí, vamos a hacer los dos casos que les había comentado. Supongamos primero que alfa 1 coincide con alfa 2. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tanto el punto X como el punto Y se encuentran en X alfa 1 con X distinto de Y. Eso es un hecho, ¿va? Pero nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros, por hipótesis, sabemos que cada sumando es funcionalmente Hausdorff. Entonces, X y Y se encuentran en este funcionalmente Hausdorff, en X alfa 1. De ahí que intuimos. Bueno, ¿de qué ahí que podemos concluir? Pues que existe una función f que va de X alfa 1 al 0, 1, la cual es continua y satisface lo siguiente. F de X es 0 y f de Y es 1. Esta función está definida en el sumando X alfa 1. Pero a partir de esa función, vamos a definir una función que esté definida en la suma topológica, ¿ok? A partir de esta función, que está definida únicamente en X alfa 1, vamos a definir una función que esté definida en la suma topológica. Y procedemos. Definimos a G, que va de la suma de los X alfa con alfa en J hacia el 0, 1, la cual tiene la siguiente regla de correspondencia. ¿Cuál es su regla? Chequen. Tomas un punto Z de la suma topológica y vamos a hacer lo siguiente. Si Z pertenece a un sumando X beta con beta distinto de alfa 1, o sea, pertenece a un sumando distinto del sumando X alfa 1, entonces Z se va a ir al valor 0. ¿Ok? Así la definimos en el caso en que tomes Z esté en un X beta con beta distinto de alfa 1. Ahora, ¿qué pasa si Z está en X alfa 1? Bueno, si Z pertenece en X alfa 1, la vamos a definir como f de Z, ¿va? Bueno, ¿qué sigue? Definimos esta función, uno haciendo la cuentita, pues puede verificar que X, al aplicarle G, se va a 0. Y Y, al aplicarle G, se va a 1. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasó? Pues que separa el punto X y Y, que eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? Eso es lo que dice la definición de ser funcionalmente Hausdorff. Pero falta algo, ¿no? La función G tiene que ser continua. Bueno, justo la prueba de la continuidad se va a quedar como un ejercicio como ustedes. Es justo lo que dice, lo que está marcado de amarillo, ¿no? Queda como ejercicio verificar que G es efectivamente una función continua. Y aquí entra en juego, y es importante para la prueba, considerar lo que recordamos en este paréntesis. Recordar que es un abierto en la suma topológica. Ajá. Porque tú defines esta función G en términos de esta función F que es continua yendo de x alfa 1 al 0, 1. La F es una función continua de x alfa 1 al 0, 1. Y nuestra función G queda en términos de esta función continua F. Entonces, usando ese hecho y el recordatorio, ustedes pueden probar que la función G también es una función continua. ¿Ok? Bueno, pero eso queda como ejercicio bajo. Y estamos de acuerdo que G de X es 0, ¿no? Porque G de X, ¿dónde se encuentra? Voy a subir tantito. Tanto X como Y se encuentran en X alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según la regla de correspondencia de la G, ¿cuánto vale G de X? Vale F de X y F de X sabemos que vale 0. ¿Cuánto vale G de Y? Pues vale F de Y, el cual vale 1. ¿Ok? Bueno, entonces sí separa los puntos X y Y la función G. Va de la suma topológica al 0, 1 y queda como ejercicio verificar que efectivamente esta función G es realmente una función continua. ¿Va? Bajo. ¿Y cuál es el otro caso a considerar? En el caso 1, consideramos que X y Y se encontraban en el mismo sumando. ¿Ok? Resolvimos ese caso. Ahora, ¿qué pasa si X y Y se encuentran en sumandos distintos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo resolver el problema en ese caso. Si alfa 1 es distinto de alfa 2, si alfa 1 resulta ser distinto de alfa 2, entonces vamos a definir esta función. Definimos a la función G, que va de la suma al 0, 1, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su regla de correspondencia? Ah, pues es la siguiente, checa. Tomas un punto Z en la suma topológica y lo vas a mandar a 0 si Z pertenece en X alfa 1. Y mándalo a 1 si Z pertenece en X beta con beta distinto de alfa 1. Nuevamente, esta función resulta ser continua, pero la prueba de la continuidad queda como un ejercicio. Y nuevamente, es importante recordar dos cosas. Bueno, recordar que para que una función sea continua, digo, para que un conjunto sea abierto, en la suma topológica, la intersección de este conjunto con cada sumando debe ser abierto en ese sumando. ¿Ok? Este recordatorio, ¿no? ¿Por qué recuerdo eso? Porque para probar que una función es continua, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cómo pruebas que una función es continua? Pues tomas un abierto en el codominio, tomas su imagen inversa y pruebas que su imagen inversa es un abierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para probar que esta función del caso 2, esta de aquí, es continua, pues lo que puedes hacer es, te tomas un abierto del cerrado 0,1, tomas su imagen inversa bajo G. ¿Ok? Y puedes considerar tres casos. Por ejemplo, cuando tomas un abierto que no tiene, aquí les voy a escribir, un abierto que no tiene a 0 ni a 1, por ejemplo. Es un abierto W. El otro caso en el que tomas un abierto que solo no tiene a 0, pero sí tiene a 1. ¿No? Otro caso en el que tiene a 0 y no tiene a 1. Y el caso en el que tiene a los dos. Ajá. Entonces, pues estos casos consideras esos 4 casos, tomas la imagen inversa de W bajo la G, y en cualquier caso te vas a dar cuenta que te da un abierto en la suma topológica, ¿ok? Y ese mismo truco, digamos, de tomar un abierto,
pues lo puedes aplicar en el caso 1. A ver, voy a chequear el chat. ¿Alguien preguntó algo? Oye, Paco, ese último caso no puede darse, ¿o sí? Que 1 y 0 pertenezcan a W. Sí, es verdad. Sí se puede dar porque ¿qué tal si te tomas como abierto al 0,1 cerrado? Recuerda que el codominio, que es el 0,1, se le está dando la topología de subespacio. O sea, el 0,1 es todo el codominio. Es nuestro codominio, ajá. El 0,1. Se le da la topología de subespacio inducida por la euclidiana y entonces el total, que es el 0,1, pues estás de acuerdo que es un abierto. Tomas todo el intervalo 0,1, le tomas su imagen inversa y en ese caso te daría el total. Ahí, ajá. Bueno. Y dice el compañero, chequen. Ahora el compañero dice, ya, sí puedo tomar, por ejemplo, al 0,1 medio, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, unión, el intervalo abierto por la izquierda 1 medio, 1, cerrado por la derecha, sí. Por ejemplo, ese es un abierto. En el intervalo cerrado 0,1. Porque estamos pensando que el topológico del codominio es el 0,1 con su topología de subespacio. No hay ningún problema, está bien que pregunten esto. Todas las preguntas son bienvenidas, ¿va? Bueno, entonces, esos serían los 4 casos a considerar aquí. Y en el de arriba, pues, es algo parecido. O sea, te tomas un abierto y en el 0,1 tomas su imagen inversa y puedes considerar también 2 casos ahí. Bueno, creo que sí, son 2 casos también. Usas el hecho de que la F es continua y a partir de eso, pues vas, vas deduciendo que las imágenes inversas son conjuntos abiertos. Unión, el recordatorio, ¿no? Hay que usar el recordatorio. ¿Va? Bueno, entonces eso ustedes háganlo como ejercicio. Si no sale, me pueden decir. Y lo mismo que pasa en el caso 2. La G es continua. Perfecto. ¿Cuánto vale G de X? G de X vale 0 porque recuerden que el punto X estamos suponiendo que está en X alfa 1. ¿Cuánto vale G de Y? G de Y vale 1 porque Y se encuentra en X alfa 2 y estamos en el caso en que alfa 2 es distinto de alfa 1. Y recuerden que cuando tomas un sumando que es distinto al sumando con índice alfa 1, la función vale 1. Por eso es que G de Y vale 1. ¿Y qué pasó? Pues que nos construimos una continua de la suma al 0,1 que separa al punto X y al punto Y. Y sea cual sea el caso, pues terminamos concluyendo que podemos separar esos 2 puntos y por lo tanto tenemos que la suma topológica es funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Entonces se concluye que la suma topológica es funcionalmente Hausdorff bajo el supuesto de que cada sumando es un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Bueno, entonces ya se acabó la prueba de la propiedad 5. Que la suma topológica es funcionalmente Hausdorff, sí, solo sí, cada sumando es funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ahora, si es que no hay dudas, lo que sigue es ver ejemplos de espacios funcionalmente Hausdorff. El primer ejemplo es que todo metrizable es funcionalmente Hausdorff. La prueba es muy sencilla. Y después sigue un ejemplo, que más que un ejemplo es un criterio para poder saber cuándo un espacio es funcionalmente Hausdorff o no. Más bien, cuándo un espacio es funcionalmente Hausdorff. A partir de este criterio, vamos a deducir que la línea de Sorgenfrey y la línea de Michael son espacios funcionalmente Hausdorff. Y es un criterio muy simple, ¿eh? En realidad es algo muy, muy simple, pero es un detalle importante que debemos de siempre tener en cuenta. ¿Va? Bajo y van los ejemplos. Ahí va. Ejemplos de espacios funcionalmente Hausdorff. Bueno, el primer ejemplo es un espacio topológico metrizable. Si X, tau es un espacio metrizable, este va a ser un espacio funcionalmente Hausdorff. Y el truco que vamos a usar es el mismo truco que se ocupa en análisis
o para probar que los cerrados los puedes separar con una función continua. Ajá. Hay un truquito que se ocupa en análisis matemático, que si no mal me equivoco tiene el libro, pero nosotros lo vamos a adaptar a lo que nosotros queremos, que es separar puntos. Aquí no queremos separar cerrados, queremos separar puntos. Entonces, chequen. Pues vamos a tomar los dos puntos x y en x con x distinto de y. Como nuestro espacio es metrizable, pues podemos considerar una métrica, sea de una métrica en x con la propiedad de que tau de, o sea, la topología inducida por la métrica, es igual a la topología tau. ¿Qué hacemos? Pues definimos la siguiente función. Vamos a considerar la función phi, que va de x a los reales, que hace lo siguiente. A cada punto z lo mandamos a la distancia de z en x entre la distancia de z en x más la distancia de z en y. ¿Ok? Vamos a considerar esta función y vamos a notar lo siguiente. Notemos que, y vienen 3 puntos a considerar. Voy a bajar tantito. Ahí está. Vamos a considerar tres cositas. Primero, nota que la phi es una continua porque phi es cociente de funciones continuas. Y aquí hay que hacer este recordatorio que tengo en este paréntesis. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a leer. Recuerdan que la función h, que va del métrico x a los reales, tal que a cada punto z lo manda a la distancia de z en x0, con x0 fijo, o sea, lo que es variable es la z, ¿ja? Esa función es una función Lipschitz continua. En particular es uniformemente continua y es en particular continua también. ¿Okay? Es algo que se prueba en análisis 1. ¿Okay? Fíjate que nuestra función phi está conformada por este tipo de funciones, como la función h, donde una de las entradas está fija y la otra es variable. ¿Okay? Por eso es que estamos diciendo que phi es el cociente de funciones continuas. ¿Ok? Y claro, la suma de funciones continuas nos da una función continua. Aquí en el denominador tenemos la distancia de z en x más la distancia de z en y. Tanto x como y en esta función están fijos. Lo que es variable es la z. Pero es la suma de dos funciones como las que se indican en el paréntesis. ¿Va? Entonces tenemos que esa función phi, pues es una función continua. ¿Ok? Bajo tantito, un poquitito nada más. Así. Bueno, punto 2. Nota esto. La distancia de z en x, cualquier distancia, siempre va a ser una función no negativa. ¿Ok? Entonces la distancia de z en x es mayor o igual que 0. Aplicando desigualdad del triángulo, tenemos que esto es menor o igual que la distancia de z en x más la distancia perdón, no aplicamos desigualdad del triángulo. Simplemente añadimos este término que voy a marcar. Añadimos este término que es no negativo y estamos de acuerdo que se hace un número mayor. ¿Ok? Entonces, ¿quién es más grande? ¿Esta suma o este sumando? Pues la suma, ¿no? Toda esta suma es mayor o igual que este sumando. ¿Ok? Ahora, dividimos lo que está del lado derecho, pasamos dividiendo lo que está del lado derecho, ¿y qué nos termina quedando? Pues que 0 es menor o igual a la distancia de z en x entre la distancia de z en x más la distancia de z en y esto a su vez es menor o igual a 1. Esto se obtiene de dividir en toda la desigualdad por la distancia de z en x más la distancia de z en y. Pero esto, ¿qué nos está diciendo? Esta función, este cociente que queda en medio es nuestra función phi, ¿ok? Entonces tenemos que phi de z se queda entre 0 y 1 y a la phi la podemos considerar como una función que va de x al cerrado 0,1. Aparte, ya sabemos que es continua, ¿no? Pensando que tenemos este codominio, todos los reales. Si consideramos la topología de subespacio del 0,1, pues también va a ser una función continua. Y el último punto, punto 3, ¿sí separa los puntos x y y? Sí, porque si evaluamos en x, nos queda la distancia de x en x más la distancia de x en x
la distancia de x en x entre la distancia de x en x más la distancia de x en y, lo cual nos termina dando 0. Y cuando evaluamos en y a la función phi, nos queda la distancia de y en x entre la distancia de y en x más la distancia de y en y. Al final nos termina quedando la distancia de y en x entre la distancia de y en x, lo cual vale 1. Entonces, terminamos concluyendo que phi de x vale 0, phi de y vale 1, es una continua de x al 0, 1. Lo que tenemos es una continua que separa el punto x y y. X y y se tomaron de manera arbitraria. Bueno, entonces se concluye que la función phi, que el espacio x, tau es un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Entonces, todos los espacios metrizables son espacios funcionalmente Hausdorff. ¿Va? Esto también se podría haber deducido de del hecho de que todo metrizable, aquí voy a escribirlo, si tú tienes un metrizable, entonces este es completamente regular o Tikhonov, como le quieras decir. Y todo completamente regular, como ya lo hemos dicho antes, en clases pasadas, es un funcionalmente Hausdorff. Esto yo creo lo vieron con el profesor, que todo metrizable es un completamente regular. Ajá. Y suponiendo ya esto, ya probado esto, y el hecho de que todo completamente regular es funcionalmente Hausdorff, pues se sigue que todo metrizable es funcionalmente Hausdorff también. ¿Ok? Entonces, sería otra forma de probarlo. Nosotros lo probamos de manera directa. ¿Va? Bajo tantito, si no hay dudas, pues continúo. Bajo. Viene el ejemplo 2. El ejemplo 2 es un criterio para saber cuándo un espacio es funcionalmente Hausdorff. Para este criterio ya tenemos que tener de antemano un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Va? Checa. Aquí vamos a hablar de dos topologías. Tenemos un conjunto X. Sea X un conjunto y sean tau 1, tau 2, dos topologías de X con la propiedad de que tau 1 es un subconjunto de tau 2. O sea, tau 2 es más fina que la topología tau 1. Lo que dice el criterio es lo siguiente. Si X, tau 1 es funcionalmente Hausdorff, entonces X, tau 2 es funcionalmente Hausdorff. Su prueba es muy, muy sencilla, pero es un criterio muy útil, porque a partir de este criterio vamos a concluir que la topología R con la topología de Sorgenfrey y R con la topología de Michael son espacios funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Bajo tantito y hacemos la prueba. Que si dan cuenta, la prueba no voy a bajar. La prueba es súper corta. Es esto, nada más. Vamos a hacer la prueba. Pues, ¿qué hacemos? Pues tomemos X, Y en X con X distinto de Y. ¿Nosotros qué sabemos? Pues que X, tau 1 es funcionalmente Hausdorff. Esa es una de nuestras hipótesis. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que existe una F que va de X, tau 1 al 0,1 cerrado, continua, tal que F de X vale 0 y F de Y vale 1. Por otra parte, tau 1 es un subconjunto de tau 2. Estamos de acuerdo que por esta contención tenemos que la F, pero ahora pensada de X, tau 2 al 0,1 también es una función continua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recuerden que tau 1 es un subconjunto de tau 2 y que la F, por hipótesis, yendo de X, tau 1 al 0,1 es continua. Si yo tomo un abierto en el 0,1 y tomo la imagen inversa de ese abierto bajo la F, esto nos da un abierto en tau 1. Y por esta contención, pues también es un abierto en tau 2. Por ese argumentito, escribiéndolo con cuidado, se sigue que la F debe de ser una función continua, pensando que va de X, tau 2 al 0,1. ¿Y qué satisface? Pues que F de X vale 0 y F de Y vale 1. ¿De aquí qué se concluye? Pues que tenemos una continua de X, tau 2 al 0,1 que separa el punto X y Y. O sea, X, tau 2 se concluye que es funcionalmente Hausdorff siempre y cuando
X, tau 1 lo sea, ¿no? Y también bajo el supuesto de que tau 1 es un subconjunto de tau 2. Esa hipótesis es muy importante, que se satisface esa contención. Y bueno, ahí se acaba la prueba. Bajo tantito. Entonces, si tienes un funcionalmente Hausdorff y te tomas una topología más fina, esa también va a ser funcionalmente Hausdorff, ¿va? Entonces, respecto a ese ejemplo, que es un ejemplote en realidad, podemos deducir lo siguiente. Chequen. Observación 1. Consideramos a R con la topología euclidiana. Este es un funcionalmente Hausdorff. ¿Por qué? Porque R con la topología euclidiana es un espacio metrizable. Y ya probamos que todo espacio metrizable es funcionalmente Hausdorff. ¿Okay? Entonces, este renglón está bien justificado. ¿Okay? De aquí se sigue que R con la topología de Sorgenfrey y R con la topología de Michael también son espacios funcionalmente Hausdorff. Recuerden que tau S es la topología de Sorgenfrey y tau M es la topología de Michael. ¿Okay? Tanto la de Sorgenfrey como la de Michael son topologías más finas que la topología euclidiana. La euclidiana es funcionalmente Hausdorff, entonces sigue que la de Sorgenfrey y la de Michael son también funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? De volada, ¿no? Consecuencia de este ejemplito, de este criterio. Y el criterio, pues, tampoco fue algo, una prueba complicada, ¿no? Simplemente es una observación, prácticamente es una observación muy simple, pero de esta observación se deduce fácilmente que ciertos espacios topológicos son funcionalmente Hausdorff. Ejemplo, ahora, otra observación. El caso en la topología de Michael se puede generalizar. Nosotros ya sabemos cómo se generaliza, pero aún así voy a hacer el recordatorio. Chequen. Observación 2. Si X, tau es un espacio funcionalmente Hausdorff, te tomas un Y subconjunto de X. Este subconjunto, fíjalo. O sea, tú seleccionas un subconjunto de X, fija este subconjunto. Entonces, lo que dice la observación 2 es que X equipado con la topología tau Y, ¿cuál es tau Y? Es el conjunto de todos los V unión E, donde V es un elemento de tau, de la topología dada, y E es un subconjunto de Y. Este espacio es un funcionalmente Hausdorff. Aquí lo único que basta notar, lo que hace falta notar, lo que tenemos que notar es que tau se queda contenida en tau Y. Es lo único que tenemos que notar para deducir que tau Y, X con tau Y es un espacio funcionalmente Hausdorff. Recuerden que esta topología, la topología tau Y, generaliza la topología de Michael. Porque si nosotros tomamos a X como los reales, a Y como los irracionales, entonces tau Y en realidad es la topología de Michael. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que este tipo de topologías son también funcionalmente Hausdorff, bajo tantito, y aquí, bueno, aquí hay que comentar varias cosas que se supone íbamos a hacer, pero al final decidí que no, ahorita les explico por qué. Les había dicho que hay espacios regulares los cuales no son funcionalmente Hausdorff, ¿ok? Y les dije que hay un ejemplo de Hewitt en el cual construye un espacio topológico donde las únicas funciones continuas son las funciones constantes. De hecho, el libro lo comenta que existe un espacio con esas características. Y de ese ejemplo concluye que hay espacios regulares que no son completamente regulares, ¿ok? Porque ese espacio que construye Hewitt es regular, pero no puede ser completamente regular porque las únicas funciones continuas que hay son las constantes. Entonces, ¿cómo vas a poder separar un cerrado de un punto? Ajá. Entonces, con ese ejemplo se concluye que todo regular no es completamente regular, pero se puede concluir más todavía. Se puede concluir que hay regulares, hay espacios regulares que no son funcionalmente Hausdorff, porque si las únicas funciones continuas son las constantes, ¿cómo vas a separar dos puntos? Tomas un punto X, tomas un punto Y, ¿cómo lo vas a poder separar
si todas las continuas se terminan yendo al mismo punto. Ajá. Entonces, ahí habría un problema, ¿no? Pero ocurre que construir ese espacio, lo quería hacer, pero es demasiado compleja, muy compleja la construcción. Es una construcción muy, muy pesada. No quiere decir que no lo podamos hacer o que lo podamos entender. Sí lo podemos entender, es un hecho, pero sí nos llevaría mucho tiempo y más de una clase, creo, para hacerlo con cuidado todo. Y creo que es mejor que no hagamos ese ejemplo, pero el que sí voy a hacer es el ejemplo que deja como ejercicio el libro del profesor. En el libro del profesor deja como ejercicio construirse un espacio regular, el cual no es completamente regular. Entonces, ese ejemplito que viene en el libro como ejercicio, lo voy a checar porque ese es más accesible. Aún así no es fácil, aún así no es un ejercicio sencillo, pero creo que es mejor opción a hacernos el ejemplo de Hewitt, el cual sí nos va a llevar bastante tiempo. ¿Ok? Entonces aquí lo único que comenté es que Hewitt construyó un espacio topológico regular en el cual toda continua es constante, por lo cual dicho espacio no puede ser funcionalmente Hausdorff, por lo que les digo, tomas dos puntos X y Y, y sea cual sea la continua que te tomes, se va a un solo punto, no los puedes separar. ¿Ah? Y eso es lo único que dije sobre esto, sobre el espacio de Hewitt. Y en las clases que vienen, en alguna, voy a construir un regular que no es completamente regular, pues un ejemplo mucho más sencillo. ¿Va? Bueno, bajo. Y aquí acabaríamos con la teoría de espacios regulares, digo, espacios funcionalmente Hausdorff. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es estudiar los espacios semirregulares. Los semirregulares, como les había comentado, generalizan a los espacios regulares, y necesitamos trabajar con los abiertos regulares en estos espacios, ¿va? Entonces, ahorita viene un lema, el cual habla de los espacios, de los conjuntos que son abiertos regulares. Recuerden que ser abierto regular significa esto que aparece aquí en la pantalla, que un conjunto U es abierto regular si el interior de la cerradura de U es igual a U, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, vamos a platicar un poquito y ya en las siguientes sesiones pues nos metemos de lleno al estudio de los espacios semirregulares. Empezamos. Espacios semirregulares. Vamos a usar esta notación. Vamos a usar esta notación. Denotamos por R o X al conjunto de abiertos que son regulares. El conjunto de U en tau, tal que U es un abierto regular. ¿Okay? Recuerden que ser abierto regular, U es abierto regular si el interior de la cerradura de U es igual a U. ¿Ok? Bueno, y el conjunto de abierto regular lo vamos a denotar de esta forma. R o X. Va el lema de la clase de hoy. Bajo tantito, ahí está. Necesitamos un lema. ¿Qué es lo que dice? Chequen. Sea X, tau, un espacio topológico Hausdorff. Necesitamos estar en un espacio Hausdorff. El conjunto R o X ocurre que es una base para una única topología Hausdorff. ¿Okay? O sea, el conjunto de abiertos regulares es base de una única topología. Tenemos que probar que R o X es base. ¿Okay? Y esa topología que genera va a ser una topología de Hausdorff. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Bajo tantito. Hacemos su demostración. Noten lo siguiente. Noten que el interior de la cerradura de X, ¿esto cuánto vale? La cerradura de X, la cerradura del total, es el total. El interior del total es el total. Entonces, al hacer estas operaciones en este orden, primero la cerradura y después el interior, pues esto nos va a dar X. ¿Ok? Entonces, cuando tú unes a todos los abiertos regulares, esta unión te termina dando el total, o sea, X. Entonces, satisface la primera condición para hacer una base. Ahora, noten lo siguiente. Ahora, el punto 2. Tomemos dos abiertos regulares. Vamos a hacer la siguiente afirmación. Si tomas estos dos abiertos regulares y los intersectas, esta intersección también es un abierto
regular. Chequen. Vamos a probar eso. Vamos a probar que R o X es un abierto regular. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser probar que U intersección V es igual al interior de la cerradura de U intersección V. Esto es lo que tenemos que probar, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Bueno, pues vamos a probar eso. Noten que U intersección V se queda contenido en su cerradura. Eso siempre va a pasar, ¿no? Ahora, aplicamos el operador interior en esta contención y ¿qué nos termina quedando? U intersección V es un abierto. Al tomar su interior, se va a quedar igual. Y del otro lado, como el interior preserva contenciones, tenemos que U intersección V es un subconjunto del interior de la cerradura de U intersección V. Y entonces tenemos esta contención, ¿ok? Por otra parte, ahora noten lo siguiente. ¿Cuánto vale U intersección V? Recuerden que U es un abierto regular. Y recuerden que V también es un abierto regular. Entonces, U a qué es igual? U es igual al interior de la cerradura de U. ¿Y V a qué es igual? Es igual al interior de la cerradura de V. Entonces, la intersección de U con V es igual a la intersección del interior de la cerradura de U con el interior de la cerradura de V. Ahora, recuerden que el interior se porta bien con las intersecciones. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, ¿qué nos referimos con eso? Que el interior de A intersección B siempre va a ser igual al interior de A intersección el interior de B. Ajá. Esto para cualesquiera A, B subconjuntos de X. Hacemos eso, aplicamos esta igualdad. En nuestro caso nos queda el interior de la cerradura de U intersección la cerradura de V. Pregunta, ¿quién es más grande? ¿La cerradura de U intersección la cerradura de V o la cerradura de U intersección V? ¿Qué conjunto es más grande? Pues la cerradura de U intersección la cerradura de V es más grande que la cerradura de U intersección V. Y como el interior preserva contenciones, tenemos que esto contiene al interior de la cerradura de U intersección V. Ok, perfecto. ¿Y esto a qué nos lleva? Ah, pues noten que empezamos con U intersección V. Y con esta cadena de igualdades y contenciones, terminamos con el interior de la cerradura de U intersección V. Entonces se tiene que U intersección V contiene al interior de la cerradura de U intersección V. Y noten que ya probamos la doble contención con esto, porque en el primer paso vimos que U intersección V se queda contenido en el interior de la cerradura de U intersección V. Y obtuvimos esta contención. Y en esto que acabamos de hacer, vimos que U intersección V contiene al interior de la cerradura de U intersección V. ¿Ok? Bajo tantito. Y entonces, ¿qué se concluye? Que U intersección V es igual al interior de la cerradura de U intersección V. Y aquí queda como ejercicio para ustedes verificar que el hecho de que, bueno, no, bien, no, ya no hay ejercicio que probar. ¿Esto qué verifica? Por definición, esto nos está diciendo que U intersección V es un abierto regular, porque U intersección V es igual al interior de la cerradura de U intersección V. Entonces, este es un abierto regular, ¿ok? Ahora, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con probar que R o X es base? Ah, pues noten que lo que hemos probado en el fondo es lo siguiente, chequen. Para cualesquiera U y V abiertos regulares y para cualquier punto que nos tomemos, siempre va a existir un abierto regular que tiene el punto y se queda contenido en U intersección V. ¿Quién es ese W que podemos proponer? ¿Quién podría ser este W? Pues U intersección V, ¿no? Porque la intersección de abiertos regulares es un abierto regular. Entonces, este es un abierto regular, es un elemento de R o X, contiene el punto X y se queda aquí en medio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que R o X
cumple las dos propiedades para ser base. Al unir a todos sus elementos, cubren al total, y si intersectas dos y tomas un punto en esa intersección, hay un tercer elemento que contiene el punto y se queda contenido en la intersección. Ok, entonces de estas dos cositas que hicimos, se concluye que R o X es base para una única topología del conjunto X. Bajo tantito. Sea tau S, vamos a usar esta notación. Sea tau S la topología que tiene por base a R o X. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya sabemos que con esto, ya sabemos que R o X es base para una única topología de X. Denotamos por tau S a la topología que tiene por base a R o X. Lo que vamos a ver es que esta topología es una topología de Hausdorff. O sea, X, tau S es un espacio Hausdorff. Vamos a hacer la prueba en este ratito que nos queda, es muy cortita. Bueno, creo que mejor esta prueba la hacemos la siguiente sesión porque ya nos queda solo un minuto. Falta un cachito realmente. Lo único que falta ver es que esta topología es Hausdorff. Con esto empezamos la siguiente clase. Probamos que es Hausdorff. Y después de eso, hacemos una pequeña observación. Que esta topología, la topología que tiene por base R o X, se queda contenida en la topología que dimos al principio de la prueba. Y que cuando se da la igualdad, es cuando tenemos un espacio semirregular. Así va a ser nuestra definición. Un espacio semirregular si la topología tau coincide con la topología tau S. O dicho de otra forma, cuando R o X, o sea, el conjunto de abiertos regulares, es base para la topología tau. ¿Okay? Esa va a ser nuestra definición de lo que es un espacio semirregular. De hecho, por aquí está aquí está la definición. Miren. Pero bueno, todo esto ya lo platicamos con calma la siguiente sesión, que va a ser mañana. Mañana tenemos sesión. Estudiamos a los semirregulares el martes, también el jueves, y ya la siguiente semana, y si no me equivoco, las próximas 3 semanas, sin considerar esta, vamos a estar estudiando a los espacios conexos. ¿Ok? Bueno, cualquier duda me pueden decir. Si hay dudas de la tarea, me pueden decir al finalizar la clase. O por correo también si quieren, como ustedes gusten, ¿va? Y si no tienen dudas, pues es mejor, ¿no? Vale, o sea, para ustedes, ¿no? Cualquier duda me pueden decir. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.